Hola, bienvenidos a La Manzana Escéptica, un programa promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú y JB-Pix, una plataforma donde encuentran fotos de vida silvestre y de ciencia en general. Este es un programa que busca popularizar las teorías científicas, analizar, la evidencia atrás de las teorías y sobre todo criticar a las pseudociencias. En este programa vamos a hablar sobre la discapacidad y si es que la tecnología puede dar nuevas esperanzas a personas que han tal vez perdido algún miembro o tienen alguna discapacidad mental. Para esta edición vamos a hablar con Miguel Moscoso, que es fisioterapeuta y magíster en epidemiología y tiene además amplia experiencia en la implementación de tecnología para la superación de la discapacidad. Pero antes vamos a pasar al Byte de la semana con Paola, que nos ha preparado un pequeño video sobre un organismo que regenera sus partes, que se mantiene en estado embrionario y aparentemente puede en cualquier momento crecer, ¿no?, alguna de sus extremidades. Acá tenemos el video. Buenas noches, mi nombre es Paola Larrauri y soy de Science Bytes. El día de hoy les hablaré sobre el axolotl, que es una salamandra mexicana que tiene una capacidad muy impresionante de regeneración celular. De hecho, en la ciencia ficción muchas películas tratan de abarcar este tema de una manera bastante impresionante, como si los humanos pudiéramos tener esta capacidad. Y de hecho la tenemos, pero solo en nuestro estado embrionario, ya que todos los seres vivos, al nacer, tenemos una gran cantidad de células madres que de hecho al dividirse se van diferenciando poco a poco para poder construir todo nuestro organismo. Sin embargo, esta salamandra mexicana tiene esta capacidad toda su vida. En otras palabras, el axolotl permanece en un estado embrionario durante toda su vida, a diferencia de otros anfibios que sí, luego del desarrollo embrionario, pasan a un estado de metamorfosis para finalmente ser el estadio adulto. ¿Cómo se le llama esta capacidad o este estado? Se le llama neotenia y es una característica muy peculiar nuevamente de este animal. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo son capaces de reconstruir cualquiera de sus miembros? Por ejemplo, si nosotros le cortáramos una pata o la cola o inclusive la espina dorsal, cuantas veces sean necesarias, este organismo puede regenerar todo su cuerpo. Ahora, ¿cómo es nuevamente que ocurre esto? En la piel nosotros tenemos unas células llamadas fibroblastos que se encargan de secretar dos proteínas principalmente, que son la elastina y el colágeno. Ambas se encargan de mantener, son la base estructural de nuestra piel, nos dan cierta tensión, rigidez, y de hecho, con el tiempo, los fibroblastos empiezan a disminuir la producción de estas dos proteínas. Por ello es que, cuando envejecemos, tenemos estas arrugas o nuestra piel tiende a perder esa rigidez. Volvemos con el axolotl. Lo que ocurre es de que, por ejemplo, cuando cortamos la pata de un axolotl, una gran cantidad de células empiezan a recubrir la herida, si lo vemos de manera transversal, ¿no? Y esta capa de células de tejido conectivo se le llama blastema. Es ahí donde en el blastema, si lo viéramos a nivel microscópico y en tiempo real, las células empiezan a migrar hacia la zona de la herida y empiezan a dividirse y a diferenciarse nuevamente para volver a formar el miembro que ha sido cercenado, que ha sido retirado. Todo este procedimiento, de hecho, es bastante fascinante y hay una doctora que trabaja en la Universidad de California, Irvine, en el Departamento de Biología Celular y del Desarrollo, llamada Susan Bryant. Ella por muchos años ha estado maravillada de este proceso de regeneración y el axolotl es un organismo modelo para este tipo de estudios, así que su equipo empezó a ir mucho más allá de lo que de hecho esperaríamos. Lo que ellos hicieron es, investigar cómo es que estas células saben cómo construir lo que falta y en la posición correcta, dado que en ningún caso el nuevo miembro reconstruido o regenerado es diferente, de hecho es idéntico y absolutamente funcional, al igual que el miembro original. Lo que ellos han hipotetizado y han propuesto es de que estas células tienen la capacidad de manejar una información posicional, lo que quiere decir que las células tienen como que detectado todo su vecindario y saben a qué células son adyacentes. Entonces, ellos para probar esta hipótesis, lo que hicieron es cortar dos pedazos en diferentes regiones de la pata del axolotl. Una primero, por ejemplo, aquí, grande, y luego sacaron un pequeño sector de otro lado.
Pero lo que hace hincapié la doctora es, nuevamente, esta información posicional la propusieron como si nosotros cortáramos de manera transversal la pata y la célula 1 se ubica acá, la célula 2, la célula 3 y así sucesivamente en toda la circunferencia. Por eso es que tomaron 2 posiciones de la circunferencia diferentes. Colocaron este tejido más chiquito en la posición número 1 y esperaron a ver qué ocurría. De hecho, lo que propusieron es que si las células saben qué célula le sigue, lo que va a hacer este tejido aquí, al empezar a reconstruirse, es generar una nueva pata. Y es lo que efectivamente ocurrió. Este axolotl, el modelo que utilizaron, tenía la pata con la herida y luego empezó a desarrollarse un nuevo miembro. Entonces, con eso ellos demostraron de que estas células, además de estar súper bien organizadas, tienen muy en cuenta el vecindario, el entorno en el que están desarrollándose. Ahora, un dato adicional. Si bien el axolotl permanece en estado embrionario siempre, cuando ocurre una herida, ocurre un proceso llamado de desdiferenciación celular, porque si bien este organismo tiene la capacidad de regenerar siempre, cuando tienen, por ejemplo, la pata, estas células de alguna manera ya están diferenciadas. Al momento de hacerse la herida, estas células se desdiferencian, a diferencia del resto de organismos, ya que todos en estado embrionario tenemos esa misma capacidad, pero a medida que vamos desarrollando, perdemos esta capacidad porque nuestras células ya diferenciadas no pueden volver a ser una célula madre para convertirse en otro tipo de tejido. Bueno, ok. Sí, o sea, sí, creo que dije todo. Ya, entonces me despido nomás. Riéndome. Ya, espérate, estoy sudando. Eso ha sido el Byte de la semana. No olviden buscarnos en Facebook como Science Bytes. También tenemos una página en la plataforma de Weebly que es Science Bytes Perú. Recuerden que tenemos 3 formatos de divulgación científica. Los martes el Byte, los jueves el Repost y los domingos el News Byte, que abarca una noticia de último minuto, digamos, entre otras noticias que pueden ser de interés. En todos nuestros formatos manejamos los 150 palabras para que la información sea súper ágil y sintetizada, y también tenemos referencias si es que ustedes quieren ahondar en mayor información. Gracias. Siento que a veces me quedo sin palabras. Sonrisa final, ¿no? No, sí sonreí. Bueno, conocían la historia del axolotl, esta salamandra mexicana con la capacidad regenerativa. Tal vez el estudiar esta capacidad pueda ser la clave para superar varias formas de discapacidad, ¿no?, de personas que han perdido algún miembro. Entonces, justo estábamos conversando, ya está Miguel Moscoso acá en cabina, sobre los tipos de discapacidad, ¿no? Existe la discapacidad física, ¿no?, y también la discapacidad mental. Y justo podemos conversar ahora sobre unas estadísticas y sobre las implicancias o sobre qué tan invalidante puede ser una discapacidad a comparación de otra, o sobre cómo definimos discapacidad, ¿no? Entonces, el usar lentes, por ejemplo, podría ser también considerado discapacidad. Sí. Y también sobre el uso de la tecnología, ¿no? Acabamos de ver cómo la biotecnología puede ayudar o podría potencialmente ayudar a las personas con discapacidad a la hora de regenerar tejidos, no solamente extremidades, sino órganos de todo tipo, pero también otra manera de superar o compensar una discapacidad es mediante las prótesis, ¿no? El uso de la robótica, el conectar chips a un cerebro, el hacer que, digamos, los impulsos nerviosos estén conectados a motores electrónicos, etcétera, ¿no? Toda la cibernética y el futuro cyborg que tal vez esté tan solo a la vuelta de la esquina, porque ya existen hombres biónicos actualmente que parece que en muchos casos son más capaces que las personas con extremidades normales. Buenas noches, Miguel, bienvenido al programa. Quería presentarte un poco antes, porque Miguel es fisioterapeuta, magíster en epidemiología, y actualmente trabaja como investigador en la Cayetano y en la Católica, y tiene 2 proyectos que me parecen interesantes, de los que podemos tal vez conversar, ¿no? Claro que sí. Uno es escaneo e impresión 3D para niños con parálisis, y el otro es una interfase de realidad virtual para la rehabilitación neuromuscular en pacientes con accidente cerebrovascular.
Eso suena bastante futurista. Bastante complejo, ¿no? Sí. Cuéntanos, ¿de qué se tratan estos proyectos? A ver, bueno, primero buenas noches y gracias por la invitación, Víctor. Me encanta este tipo de programas que se difunden en internet. Pero vamos al hecho. ¿Empiezo con los proyectos o preferirías que vayamos conversando sobre el tema de discapacidad en general? No sé por dónde quisieras comenzar. Tal vez podamos definir qué cosa es tener una discapacidad, porque se distingue, y ya no se dice personas discapaces, sino personas con discapacidad, ¿no? Cierto. Es un poco lo políticamente correcto, ¿no? Cierto. ¿Qué significa tener una discapacidad? Ya, el término ha evolucionado bastante, pero siempre ha sido motivo de discusión. De hecho, actualmente funcionan dos definiciones. Una que es de la Clasificación Internacional de la Funcionalidad, que antes se llamaba Clasificación de las Disfunciones o las Deficiencias. En el pasado se veía la discapacidad como la imposibilidad de realizar acciones debido a haber perdido alguna facultad humana. Puede ser haber perdido un miembro, haber perdido la visión, haber perdido alguna habilidad sensorial. Actualmente se define la discapacidad como una interacción entre persona y sociedad. De manera que la discapacidad existe cuando la sociedad no se adapta a las necesidades del ser humano. Entonces, es una definición más inclusiva. Por ejemplo, como tú dijiste bien antes, una persona con lentes tiene una disfunción visual, pero esto no le impide participar en sociedad activamente. Puede utilizar una ortesis, como los anteojos, y listo, ya puede volver a reinsertarse en la sociedad. Existen otras discapacidades que tal vez son aún más graves, ¿no? Como la ceguera total o la pérdida de un miembro, que tal vez impedirían a la persona participar de forma activa o de forma libre. Entonces, la Convención de Personas con Discapacidad actualmente define discapacidad como el rol de la sociedad no siendo inclusiva con la diversidad que existe en la población. Entonces, si la sociedad se acomoda adecuadamente a la persona, no hay discapacidad. Digamos, un ambiente con rampas, con todas las ayudas necesarias para que una persona se desenvuelva, genera que no hayan personas con discapacidad. Entonces, digamos que a veces puede ser inclusive de la edad, una persona con Exacto. poca movilidad. En un país, digamos, con escaleras eléctricas, con ascensores, no sería considerado una persona con discapacidad, pero sí tal vez una ciudad que no cuenta con los medios, ¿no? Exacto. ¿Cómo ha cambiado la visión que se tiene de la discapacidad con el tiempo? En un principio siempre se consideraba a la persona con discapacidad como una persona que requería de cuidado absoluto y muchas veces era motivo de la compasión de la sociedad. En la actualidad se fomenta a que exista un paradigma de inclusión en el cual la persona con discapacidad, a pesar de las dificultades que pueda tener con algunas funciones, sea insertada y aceptada dentro de la sociedad con los mismos derechos y capacidades. Tú mencionaste, por ejemplo, el tipo de discapacidad cognitiva o mental. Muchas personas pensaban que el síndrome de Down era una discapacidad que generaba imposibilidad de poder realizarse como profesional, pero de acuerdo a diversos casos donde ha existido una adecuada estimulación, personas con síndrome de Down pueden titularse en la universidad y desempeñar cargos en empresas o en instituciones sin ningún problema, ¿no? Entonces el paradigma cambia. En el Perú actualmente las definiciones de discapacidad se rigen bajo la Ley de Personas con Discapacidad, que se ajusta a CIF, que acabamos de mencionar al principio, y a la Convención de Personas con Discapacidad. Ha variado bastante gracias al rol que han tenido los profesionales que se encargan de rehabilitar y reinsertar a estas personas. Entonces, ¿cómo uno sabe si cuenta con una discapacidad y qué tan grave es, ¿no? Sí. O sea, ¿qué manera de medirlo? Ya, esa es una excelente pregunta y me trae a la memoria la pregunta del censo, que tuvo tanta polémica, ¿no? Si bien la pregunta del censo era sobre identificación racial, también existe una pregunta sobre identificación de discapacidad, porque la discapacidad podría ser identificada por uno mismo. Claro. La pregunta específica del censo es si tú tienes dificultades para caminar aún utilizando dispositivos, para ver aún utilizando anteojos, para oír aún utilizando audífonos, de manera que el gobierno quiere identificar a personas con discapacidades ya graves,
¿sí? Hace un momento hablamos que la baja visión ya es una discapacidad, pero una ceguera total, a pesar de usar anteojos, ya es una discapacidad grave. Entonces, el marco actual del país es identificar las discapacidades graves en las cuales la función se ha perdido completamente y en las cuales necesitaría de asistencia, ya sea de salud o asistencia social, para poder desenvolverse. Bueno, dejando un poco el marco social y centrándonos ya en la ciencia, porque es un programa de ciencia, tú sabes. Sí. ¿Cómo estas nuevas tecnologías, específicamente qué tecnologías crees que ayudan más a las personas con discapacidad? En términos generales, ¿no? Puede ser física o mental. Sí. De hecho, existen 3 tipos de tecnologías para personas con discapacidad desde hace muchísimos años. Y muchas personas tienden a pensar que la tecnología normalmente está asociada a aparatos electrónicos o dispositivos modernos, pero desde el principio, desde que existían las prótesis, esas eran tecnologías. Entonces tenemos 3 tipos: las de corrección, los elementos que se encargan de corregir una zona del cuerpo para evitar deformidad. Tenemos las de asistencia, las que te permiten recuperar una función o asistir a una función que tal vez hayas perdido, y las de reemplazo, las que definitivamente, como dice su nombre, reemplazan una parte del cuerpo perdida. Entonces, en ese punto tenemos ortesis y prótesis. Hay una gran diferencia. Las prótesis todos las conocemos, ¿sí? Normalmente se han visto muchos casos de prótesis de manos o de pies cuando alguien es amputado, pero las órtesis tienen menos protagonismo, aún así son muy valiosas para casos de discapacidad. Esas órtesis son como la de las películas Alien, que tienen este robot que es un exoesqueleto que lo manejan moviendo, o sea, es un esqueleto externo, exacto, robótico, que responde a tus comandos. Ajá. Y puedes levantar peso Sí. que no levantarías con tu esqueleto normal, ¿no? Sí, en el pasado estos dispositivos eran meramente mecánicos y ayudaban a corregir alguna parte del cuerpo, pero en la actualidad, gracias al uso a la existencia de motores cada vez más pequeños, estos exoesqueletos pueden permitir a la persona asistirla en funciones que ha perdido, tales como caminar, mover las extremidades o poder realizar funciones finas con la mano. Entonces, por ejemplo, existen ortesis para mano que permiten a la persona poder abrir y cerrar la mano cuando están incapacitadas de hacerlo, hasta dispositivos complejos como los exoesqueletos para marcha. Y estos dispositivos están respondiendo a presiones que genera la misma mano que está debilitada, o hay algunos que están conectados directamente a los nervios, o inclusive a la corteza cerebral, ¿no? Sí, ese es un buen punto. Hay diversas formas de poder generar el movimiento en las manos. Las prótesis más comerciales suelen ser mecánicas y los movimientos funcionan a través de movimientos anexos de otras partes del cuerpo. Digamos, las prótesis más básicas te permiten abrir y cerrar la mano si tú abres y cierras el hombro. Ya. Las más complejas tienen programados ciertos movimientos robóticos con los cuales tú puedes programar. La prótesis, si decide que abra el brazo o la mano, simplemente se le programa. Las mucho más complejas y actuales, que todavía están en desarrollo, hacen 2 cosas. 1, pueden leer las señales que emiten la contracción de los músculos para poder generar el movimiento, lo que le da más libertad e independencia a la persona. Y el último que tú mencionaste, que es tal vez más cruento, de poder conectarse directamente a los nervios de la persona. Pero esto ya se hace, ¿no? Sí. Hay personas que digamos, tienen los nervios ópticos y los ojos destruidos y conectan directamente el cableado al occipital y pueden ver, y ponen como una camarita acá en la parte de arriba, ¿no? Sí, y de hecho... la resolución no es muy buena, parece, pero pueden procesar información visual. Cierto. Se recibe, en el caso de ese tipo de dispositivos, lo que hacen es recibir información externa y a través de un proceso de las señales que se transforman en impulsos eléctricos, el cerebro trata de interpretarlos. Claro, no tenemos todavía un artefacto tan perfecto como era el ojo, por ejemplo, pero a medida que, gracias a la tecnología de redes neuronales o machine learning, estos dispositivos pueden aprender a identificar un objeto y el cerebro puede leerlo para poder recuperar de alguna forma la visión. Entonces, tienes a un cerebro que está recibiendo impulsos nerviosos
generados por una batería y un Sí. chip. Que luego va a y- tener que aprender a interpretar. Claro, porque no, Ajá. al principio no sabe qué está pasando Sí. y luego va a intentar. Y también sucede al revés, ¿no? O sea, el cerebro puede generar señales para mover el mouse en una computadora. Por Exacto. ejemplo, personas que han perdido la movilidad en sus nervios Ajá. motores, ¿no? Sí. De hecho, existen las interfaces cerebro-computadora que hacen eso, interpretan las señales del cerebro a través de unos gorros con electrodos y estas señales son procesadas para generar una función. Entonces, Y ese es el futuro, porque sería una reacción Ajá. natural e inmediata, simplemente pensar que mueves una extremidad y la mueves, sí, o abres los ojos y ves, en vez de Ajá. estar, digamos, interpretando información sensorial mediante otros medios, ¿no? sí. Es el futuro, pero el futuro próximo, porque muchas de estas cosas se están haciendo afuera, incluso se están haciendo acá en Perú. ¿Y cuál es el impacto de todo esto? Claro, muchas de estas cosas las vemos en vídeos en YouTube que suceden en Estados Unidos, ¿no? Cierto. Pero, ¿qué está pasando en el Perú? O sea, Sí. ¿qué tecnología está llegando y cuál se está utilizando? El impacto, al menos desde lo que yo he podido experimentar, proviene en distintos frentes. El impacto puede llegar primero a los profesionales de la salud que trabajan con estas personas en el área de rehabilitación, y muchas tienden a pensar que estas pueden ser un reemplazo a su labor. Por lo tanto, muchas reniegan de estas nuevas tecnologías. Por otro lado, a los pacientes es altamente esperanzador que puedan volver a realizar las actividades que antes realizaban de forma mucho más independiente. Entonces, acá en Perú tenemos varios proyectos. Por ejemplo, en la Universidad Católica trabajamos proyectos con la interfaz cerebro-computadora, donde procesamos las señales para poder crear un brazo robótico que asista a una persona completamente postrada. Simplemente colocándole el casco y un brazo robótico al lado, esta persona podría ser más independiente. También, como mencionaste antes, tenemos el proyecto de impresión 3D para crear ortesis. Sí, Pues, cuéntanos un poco. Sí, sucede que estas ortesis son caras y de poco acceso para la gran cantidad de personas que tienen discapacidades como la parálisis cerebral y no tienen los medios necesarios para acceder a estas. La impresión 3D, con la facilidad de modelado y exactitud que tiene, puede proveer estos elementos a bajo costo y ser igual de precisas que las ortesis convencionales. Este proyecto lo trabajamos desde el 2015 y lo ofrecemos a personas o a padres de niños con parálisis cerebral, normalmente con bajos recursos. ¿Y cómo se aplica esta ortesis? Es bastante sencillo en el aspecto de manufactura, porque regularmente estas ortesis requieren de medidas exactas de la mano. El técnico ortopedista o el terapeuta ocupacional suelen tomar medidas de la mano aproximadas y con estas fabricar un guante que permita corregir la mano de los niños para evitar deformidad. En cambio, nosotros utilizamos un escáner digital que nos permite tomar las medidas exactas del niño de forma inmediata. Estas medidas luego son digitalizadas y se diseñan las ortesis a imprimir. Se diseña un molde digital y este se manda a imprimir inmediatamente. En menos de un día podrías tener ya la ortesis lista para entregar a la persona. Interesante. Y este otro proyecto de interfase de realidad virtual para la rehabilitación neuromuscular, Ajá. Sí. me parece sumamente interesante. Sí, esa fue una idea interesante que tuvimos cuando conversamos con ingenieros de la Universidad Católica. De hecho, existe un laboratorio llamado Libra de Ingeniería y Biomecánica. Con ellos nos preguntábamos, el proceso de rehabilitación de alguien que ha tenido un infarto cerebral suele ser larguísimo. Muchos en 2 años no recuperan la funcionalidad como deberían. Y el gran problema está en que las sesiones de rehabilitación pueden ser tediosas, pueden ser, digámosle, aburridas, ¿no? Y la falta de práctica evita que estas personas se recuperen. Nosotros usamos realidad virtual para poder inmersionar a la persona en un ambiente que sea entretenido, que sea significativo para él y que lo motive a practicar, a realizar ejercicios que puedan recuperar su miembro superior. En este caso, estamos trabajando
con una interfaz para adultos mayores, porque el infarto suele darle a ellos. Y el gran reto ha sido pensar qué tipo de juego o interfaz puede motivarlos a ellos. Necesariamente algo no infantil, ¿sí? Sino algo que tal vez sea significativo para ellos como actividades de la vida diaria. En este caso, nuestra conclusión ha sido la jardinería, que puede ser muy satisfactoria para ellos. Entonces, a través de actividades de jardinería fomentamos a que la persona realice movimientos de miembro superior correctos, adecuados, validados por fisioterapeutas, para que a través de esa práctica constante recupere el movimiento del brazo. Y esto a través de sensores que conectamos a través de un pequeño traje que usan los pacientes. Actualmente estamos en fase de pruebas y cuando ya tengamos resultados podremos seguir difundiendo más. Creo que esta labor es importantísima, ¿no? Creo que es hora de hacer énfasis en las personas, en los peruanos sobre todo más necesitados, Sí. Y sobre todo cuando actualmente sí existe la tecnología, pero no está llegando al Perú, o hay poco acceso, sobre todo en provincias, ¿no? Sí. Que entonces es importante que se difundan esas ideas, porque hay personas que ni siquiera saben que existen las sillas eléctricas, Sí. por ejemplo, ¿no? Sí, algo tan básico. Yo tengo un amigo también con discapacidad y en el momento que se compró su silla eléctrica, Ajá. comenzó a ser independiente, ya no tenía que depender de nadie para salir, podía él Exacto. mismo salir con su silla eléctrica y a la esquina volver, ir a tomarse un café, ¿no? Claro que sí. Y estar solo, ¿no? Sí. Durante el día. Entonces, eso fue importante. Entonces, yo creo que el tema de la discapacidad es superable mediante la tecnología. Todo el mundo tiene en alguna medida alguna discapacidad o una disfuncionalidad, nadie es perfecto. De lo que se trata es proveer el ambiente tecnológico Ajá. para que estas discapacidades pasen desapercibidas o prácticamente no se noten y se anulen, ¿no? Porque si, digamos, no existe ese ambiente, si no hay semáforos, digamos, con sonidos para ciegos, si no hay veredas, si no hay lugares para personas con discapacidad, etcétera, rampas, ascensores, etcétera, entonces sí se va a notar esa discapacidad y sí va a haber una disparidad entre una persona que puede caminar y una persona que necesita una silla de ruedas. Bueno, muchas gracias, Miguel Moscoso, fue un placer tenerte acá. No, gracias, espero que Víctor. continúes, no, espero que te hayamos motivado un poco a continuar con lo que estás haciendo, es sumamente importante. De todas maneras, sí. Bueno, estuvimos con Miguel Moscoso, es fisioterapeuta, experto en la utilización de tecnología para superar la discapacidad y está involucrado en varios proyectos, ya nos irá contando cómo va este tema. Y bueno, ahora vamos a pasar a un pequeño corte antes del tercer juego trónico que, sorpresa, todavía no sé bien de qué se trata. Supongo que nos van a poner a prueba con algunas afirmaciones que tenemos que probar si son verdaderas o falsas. ¿Qué tal? Estamos de vuelta acá en la manzana escéptica. Vamos a comenzar el tercer juego trónico. Ya Alessandro nos ha pasado las fichas y ya hemos votado, inclusive el invitado se ha quedado y también ya dio su respuesta. Buenas noches, Alessandro, ¿cómo estás? Buenas noches, Víctor. Muy bien, muchas gracias. A ver, hoy el juego trónico es bastante, espero, simpático para todos. Es un ejemplo. Vamos, como estamos hoy hablando de ciencia basada en la medicina, hoy vamos a hablar. El ejemplo es una mujer de sangre RH negativo va a tener su primer hijo RH positivo. Las personas con el tipo de sangre RH negativo generan anticuerpos contra el tipo de sangre RH positivo. Por lo tanto, ¿qué sucede? Opción A, no pasa nada. Opción B, el embarazo es inviable. Opción C, solo es viable con tratamientos médicos. Así que vamos a dejarlo para el final y vamos a hablar un poco del tema que quiero tratar el día de hoy, que es la sangre, ¿no? La sangre está compuesta por glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y plasma principalmente, pero dentro de todas las posibles clasificaciones que tiene, de hecho hay más de 35 formas de clasificar la sangre. Nosotros usamos principalmente dos, que es el sistema ABO, o AB, por los tres tipos de sangre, y el sistema RH, tanto positivo como negativo. Pero eso fue descubierto hace relativamente poco, en el año 1901, por el doctor Carl
Karl Landsteiner. ¿Ok? Y esto le hizo acreedor al premio Nobel en el año de 1930. Y han habido muchos intentos en el pasado para poder determinar, digamos, cómo hacer uso de la sangre. De hecho, en 1660 y 1650 se hicieron experimentos para utilizar sangre de animales e inyectarla dentro del sistema humano. Obviamente esto fue un fracaso rotundo. Básicamente era una comparación muy burda en su momento de que la sangre era parecida y se consideraba casi como un éter universal de la vida, ¿no? Luego se tuvo que descartar. Y bueno, los seres humanos, un adulto promedio tiene entre 4 a 6 litros de sangre, de leche, ¿no? De sangre, que eso equivale al 7-8% del peso corporal. Así que si una persona quiere saber cuánto de sangre tiene, pues más o menos va por ahí. Yo ya expliqué, está conformada por glóbulos rojos, que son los que se utilizan para determinar, digamos, qué tipo de sangre eres. Ahora lo vamos a explicar. Los glóbulos rojos transportan oxígeno y nutrientes y retiran el dióxido de carbono y los desechos de las células. Segundo, en la sangre están la parte defensiva, que son los anticuerpos y los glóbulos blancos. Plaquetas básicamente es cuando tenemos una herida y tiene que coagular la sangre, ¿no? Para un tema de protección. Y finalmente el plasma, que es el 55% del volumen de la sangre, que en realidad es un líquido amarillesco, digamos, salado, que es el ambiente en donde los glóbulos blancos todo se desarrolla, ¿no? Y bueno, cuando hablamos de los sistemas de sangre, tenemos que hablar de los antígenos, que son los distintos tipos de las distintas letras que hay. Los antígenos son externamente en la célula. Hay proteínas que son estos antígenos, que son como este ejemplo, esta ayuda gráfica. Este es, por ejemplo, un antígeno, el antígeno A, que solamente tiene una combinación posible, que es el anticuerpo A. Entonces, ¿para qué sirve esto? Si bien es una forma como las células se comunican, también sirve al sistema que tenemos para identificar qué células son parte de nuestro organismo y cuáles no. Entonces, ¿qué pasa si nosotros tenemos anticuerpos A y entra una célula A? Al hacer este match, esta combinación, automáticamente comienza el sistema de defensa que tiene en nuestro cuerpo, el sistema inmunológico. Entonces, generalmente, una persona que tiene, por ejemplo, una sangre tipo A, con antígeno A, tiene anticuerpos B. El anticuerpo B no hace el match, ¿ok? Y si, por ejemplo, una persona tiene sangre tipo AB, no tiene anticuerpos. Entonces, es una sangre que puede recibir cualquier otro tipo de antígeno. Para hacerlo más sencillo, si una persona tiene sangre tipo A, cualquier sangre tipo A, cualquier de estos antígenos van a poder ingresar sin que haya ningún problema. ¿Por qué? Porque los anticuerpos son para la sangre tipo B. Si una persona tiene sangre AB, no tiene anticuerpos porque las otras dos combinaciones son A y B, que las dos las tiene. ¿Estamos hablando de los glóbulos blancos o glóbulos rojos? Los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos son los que tienen los antígenos. Están ahí en los glóbulos. Están en los glóbulos rojos. Perfecto. Y la sangre tipo O es la sangre que no tiene antígenos de este tipo al menos, ni A ni B, pero sí tiene los dos tipos de anticuerpos. Por lo tanto, una persona que tiene sangre tipo O solamente puede recibir sangre tipo O, porque si recibe sangre tipo A o B o una sangre AB, va a tener anticuerpos que rechacen este tipo de sangre. La segunda clasificación es el RH. ¿Okay? El RH es un conjunto de otros antígenos, que es alrededor de 50, algunos hay varios que están en estudio, pero estos anticuerpos, este conjunto, pueden estar o presentes o no presentes. ¿Ok? En resumidas cuentas. Si es que están presentes, se le llama RH positivo. Y si no están presentes estos antígenos, son RH negativo. Y también existen anticuerpos para el RH positivo, presentes en el RH negativo. Ahora, lo interesante es que ese es un sistema por el cual
que es, no tiene, o sea, es la herencia del sistema A, B y O, del ABO, no tiene dominancia mendeliana. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Nosotros estamos acostumbrados a escuchar de la herencia de Mendel, ¿no? Las teorías de herencia genética y todo eso. El tema está en que nosotros estamos en 3 opciones, A y B, son genes dominantes, y la ausencia de ambos, que es el alelo O, que no tiene presencia de ninguno de los otros dos. O sea, no es dominante, perdón, es recesivo. Entonces, ¿cómo funcionan estos, la dominancia no mendeliana? Que si uno recibe un gen A y un gen B, los dos van a prevalecer. No es que uno sea recesivo, los dos son dominantes, entonces los dos prevalecen. Si uno tiene un gen, recibe el factor A y recibe por el lado paterno el factor O sea, la ausencia, va a predominar el A, en ese caso sí. En el tema del RH sí hay una dominancia mendeliana. ¿Esto qué quiere decir? De que la única forma de que uno tenga el factor RH negativo es cuando los dos padres te transmiten la ausencia de ese factor. Si alguno de los dos es positivo, te transmite el factor positivo, va a ganar el positivo y uno va a ser RH positivo. Por eso que es la sangre más complicada de conseguir, ¿no? Por eso es más complicada, que sí y no. Porque justo eso es a lo que quería llegar. El RH es la ausencia de el RHD, que es el nombre de este antígeno. En realidad sí existe la ausencia absoluta del RH, que es el RH nulo, que es un caso muy, muy raro. De hecho, hay como les dije, hay más de 30 y tantos sistemas de clasificación, y existe el RH nulo, que lo tienen alrededor de 40 personas en el mundo, ¿no? De las cuales algunas de esas personas, de manera muy voluntariosa, se mantienen constantemente donando, porque es la sangre absolutamente compatible con cualquiera. O sea, cualquiera puede recibir esa sangre, o sea, pero obviamente se utiliza para casos muy puntuales, ¿no? Hay que clonarlo, ¿no? Hay que clonar, sí. De hecho, se congela su sangre para esos casos. Y bueno... No, va a haber una manera en el futuro de producir esa sangre de manera sintética, ¿no? Sí, o sea, definitivamente hay en vez de estar ordeñando a las personas, ¿no? Claro. Y para terminar, para hablar ya de este ejemplo... sí, quería tocar el tema de las pseudociencias. O sea, es muy, muy puntual. Existen pseudociencias alrededor de la sangre. Claro, la transfusión, por ejemplo. La transfusión, o por ejemplo, sí, que se prohíbe la transfusión con todo lo que implica. Pero no, hay personas... y el desangrado también, ¿no? Antes se pensaba que el desangrar te curaba, ¿no? Y es ahí cuando la fiebre, cuando crece la homeopatía. Porque habían tratamientos tan duros como el desangrado y el darte algunos... La sangría e inyectarte ciertas cosas, que más personas sobrevivían por tratamientos de tomar agua, la homeopatía, que por los tratamientos médicos de esa época, claro, ¿no? Ahora, las pseudociencias a las que me refería es que hay libros y estudiosos, entre comillas, que hablan que tú debes seguir una determinada dieta en base a tu tipo sanguíneo. Que la personalidad también se puede determinar por el tipo sanguíneo. Y lo más cómico, que hay páginas web especializadas en el emparejamiento en base al tipo de sangre, porque el comportamiento y tanto es distinto. Yo prefiero eso que el horóscopo, ¿eh? Me parece más sensato, por lo menos... Tiene una base biológica. Fluye dentro de ti, ¿no? Y no es un objeto que flota muy lejos y que no tiene nada que ver con tu vida. Exacto. Y volviendo al tema, ya para terminar, es algo muy breve. En el caso de una mujer que está de RH negativo, embarazada con un niño que es RH positivo, ¿qué va a suceder? Si bien la sangre de la mujer, el sistema circulatorio, no está conectado directamente al feto, sino que está la placenta, y la placenta hace un filtro de qué cosas deben y qué cosas no deben ingresar. Eso al menos en los 2 primeros trimestres. En el tercer trimestre, ¿qué sucede? Que la sangre sí llega a mezclarse y la mujer recibe el antígeno RH positivo del niño. Ahora, que en el tema del RH negativo hay algo muy interesante. Las personas con RH negativo no tienen el anticuerpo al RH positivo, sino que lo desarrollan. Entonces, una persona que tiene sangre de tipo negativo, durante una vez en su vida, puede recibir sangre positiva, mientras sea el factor A, B u O. Entonces,
eso le sucede a la mujer embarazada. Al contaminarse, por eso es una contaminación, con este antígeno RH positivo, desarrolla los anticuerpos. Pero como eso generalmente sucede en el final del embarazo, el feto no recibe ningún daño de esos anticuerpos, ¿ok? Pero lo que sucede es que a la mujer, el término científico es se sensibiliza contra la sangre positiva. En el siguiente embarazo ya no puede tener un niño RH positivo a menos que tenga un tratamiento. ¿Por qué? Porque al recibir este antígeno va a atacar con anticuerpos y el niño va a recibir esos anticuerpos y sus glóbulos rojos van a destruirse. Con lo cual va a tener primero anemia, luego se le va a disparar la bilirrubina, que son el producto de la destrucción de los glóbulos rojos, y va a tener enfermedades como la ictericia, ¿no? Entonces va a tener problemas a largo plazo y posiblemente un aborto. Entonces, ni contar con lo dañino que va a ser para la madre también, ¿no? Entonces, de las 3 personas participantes, la respuesta correcta era no pasa nada, porque en el ejemplo era el primer embarazo, pero en el segundo, digamos, solamente era viable con tratamientos. Y sí hay que hacer notar, porque la gente tiene que saberlo, que existe un medicamento que se llama Rogam, que es para, digamos, estas situaciones con las cuales la mujer no va a tener problemas, y toda mujer embarazada de RH negativo, que tenga RH negativo, debería seguirlo, ¿no? Sí. Bueno, achunté creo que por champa, pero bueno, qué interesante todo lo que nos has contado sobre la sangre. Muchas gracias. Lo único que sí tengo que agregar es que todos deberíamos cada 3, 4 meses o 6 meses, si eres mujer, donar sangre en el banco de sangre más próximo a tu casa. Es importante que existe un buen banco de sangre en los hospitales, sobre todo si es que en el momento viene algún cataclismo o un fenómeno del niño, una pandemia, no hay suficiente sangre para todos y siempre están buscando. Bueno, tuvimos el tercer juego trónico y ahora vamos a pasar una breve pausa antes del lado B, donde Luis Arbaiza va a entrevistar al magíster en filosofía, Rafael Mora, que es epistemólogo dedicado a la lógica, y van a discutir sobre si se puede viajar al pasado. Vamos a ver los problemas lógicos, epistemológicos de viajar al pasado. Bueno, bienvenidos al lado B. Vamos hoy día a hacer un pequeño cambio y vamos a entrevistar a un filósofo, Rafael Mora, sobre los viajes en el tiempo y qué es lo que la lógica nos puede decir un poco sobre el tiempo y sobre esta cosa tan extraña de los viajes en el tiempo. Pero primero yo quiero contestar al doctor Trónico, contar mi caso personal de que mi mamá era justamente RH negativa y ya había tenido una hija antes, así que tenía todos los anticuerpos contra su hijo. Así que no sé si esa sea la causa de mi misoginia. Pero bueno, pasemos a Rafael. Rafael, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo está? Rafael, bueno, vamos a hablar de temas un poco complejos, pero vamos a hablar con toda la naturalidad, como si estuviéramos ahí en el patio de letras en San Marcos. El tema del fondo es el tiempo. ¿Tú qué piensas que es el tiempo? Bueno, el tiempo podemos definirlo como la sucesión de momentos. De repente sería esa una manera de abordarlo. También habría que, por ejemplo, retomar la tradición filosófica. Se dice pues que el tiempo, según Aristóteles, es la medida del movimiento, porque él considera pues que el movimiento justifica el tiempo, de tal forma de que si no existiera en el mundo movimiento, si todo se detuviera, tampoco existiría el tiempo. Oye, tú sabes que admirable es Aristóteles, porque parece que siempre la chunta en todo. Una de la definición moderna de física de tiempo justamente el cambio, y la medida del tiempo es la medida del cambio. Entonces, más adelante vamos a hablar de eso, pero siempre causa admiración Aristóteles. Sí. ¿Tú estás de acuerdo con él? Sí, aunque para los términos que voy a intentar tratar el tema de los viajes al pasado, el tiempo me considero una especie de conjunto de 3 cosas, ¿no? Justamente el tiempo comprende pasado, presente y futuro. Yo tengo entendido por el trabajo que tú has hecho, bueno, Rafael ha hecho un trabajo sobre la lógica, o sea, digamos, es un análisis de los viajes en el tiempo, pero a través del instrumento de la lógica, que nosotros ya hemos hablado, que trata de más o menos justificar de una manera formal estos fenómenos. Pero hay un criterio del tiempo, es como una dirección, o sea, por ejemplo, un rango de libertad.
Por ejemplo, una de la dimensión, hay 3 dimensiones espaciales, y la cuarta es el tiempo. Y el rango de libertad sería hacia adelante o hacia atrás, ¿no? Presente, pasado y futuro. Entonces, hay una serie de paradojas cuando uno habla de viaje en el tiempo. ¿No es De cierto? acuerdo. Por ejemplo, a mí se me ocurre la primera paradoja es que realmente cuando uno viaja al pasado, si se pudiera viajar al pasado, digamos, si digamos en el pasado yo estoy solo en una banca, entonces luego yo viajo al pasado y me encuentro conmigo en la banca y me siento al costado. Entonces, ese viaje al pasado en que hay 2 personas en una banca, es distinta a ese pasado en que había una sola. Entonces es como si no fuese un viaje al pasado, sino a otro pasado. Y esa es una. Y otra es cuando uno viaja al pasado, el encuentro, digamos, de mí con mi ser del pasado, ese encuentro es como si ocurriera en un presente, o sea, es como si al mismo tiempo fuera pasado y presente, y eso ¿eso es posible? ¿La lógica lo podría modelar? ¿Tú qué dices de todo esto? Claro. La naturaleza del tiempo, pues, como ya dijo Agustín de Hipona, es bastante escurridiza. Porque, por ejemplo, el pasado ya no existe. El futuro todavía no existe. Y el presente deja de existir a cada momento. Entonces, ni pasado, ni presente, ni futuro se mantienen. Bueno, pero sí, es cierto, se presentan una serie de paradojas, una serie de contradicciones con relación a los viajes. La más recurrente es esta, pues, la del abuelo. ¿Puedes explicarla brevemente para que te entienda cualquiera? Sí, Por favor. la paradoja del abuelo vendría a ser esta cuestión. Imaginemos que yo viajo al pasado y mato a mi propio abuelo, siendo él muy joven, de tal forma que no ha procreado a mi padre. Entonces sucedería, pues, de que yo no existiría. Ahora bien, si ocurre esto, si yo no hubiera existido, entonces yo no hubiera viajado al pasado y por lo tanto yo no hubiera matado a mi abuelo. Es entonces así que si yo viajo al pasado y mato a mi abuelo, entonces ocurre, pues, de que yo no existí, pero si no existí, entonces no viajé al pasado y no maté a mi abuelo. Y ahí se da una contradicción, ¿no? Del tipo P que me lleva a la contraria. Bueno, sí. Es una serie de contradicciones, como la duplicación de la persona que usted plantea. Sí, pues habría 2 yoes, por así decirlo. Ahí planteo un estudio de Jack 1 y Jack 2, ¿no? Que se encuentra con su propio yo. Claro, a menos que hay un famoso cuento de Borges en que él se encuentra consigo mismo, ya viejo, se encuentra con él más joven. Pero alguien podría decir que la solución para eso es considerar, digamos, que nosotros no somos los mismos todo el tiempo. O sea, que Rafael Mora, que entró acá al estudio, no es el mismo que está sentado ahorita. Y cuando se vaya va a ser otro también. Yo tengo entendido, yo he leído tu trabajo, que me parece bastante duro de entender, bastante complicado, pero muy riguroso. Que uno de los problemas que tiene estos viajes en el tiempo es el problema de la identidad. O sea que el problema, me imagino que la identidad es como, a pesar de que nosotros cambiamos, a pesar de que el tiempo es cambio, seguimos siendo nosotros, o por lo menos tenemos la ilusión de que somos nosotros mismos. ¿Tú qué dices ahí? Claro, sí, pues en realidad hay que tomar en cuenta de que si uno lo toma de la forma empírica, la cuestión del viaje en el tiempo va a chocarse con la imposibilidad, pues, material, ¿no? El mismo Stephen Hawking, por ejemplo, que ya hace poco falleció, dudaba de eso, de que los seres humanos viajaran en el tiempo. De nuevo, en lógica no vemos cuestiones empíricas, sino puramente de posibilidades conceptuales. La lógica, pues, no trata sobre el mundo, sino de nuestra manera de hablar sobre esas cosas. Y precisamente esta serie de problemas con relación a la identidad, sí, pues en el tiempo la identidad de un objeto o una persona va cambiando. Esto también tiene que ver mucho con otros problemas vinculados en filosofía. Por ejemplo, el problema del yo, que ya se ve en Hume, ¿no? El yo es algo que va en constante cambio y que no se mantiene. Entonces, ¿cómo puedo decir que el yo de ahora es el yo de aquí a 5 años, de aquí a hace un minuto, por ejemplo, ¿no? Yo he visto que hay dos panoramas del viaje del tiempo. Uno o mejor dicho, de esa mirada de la lógica del tiempo. Una mirada
que lineal, en que hay un solo pasado, el presente puntual y el futuro. Creo que tú tienes ahí por ahí un diagrama. Sí. Y unos en que se permiten las ramificaciones. O sea, hay una Exacto. lógica en que no hay ramificaciones. O sea, solo hay un futuro, solo hay un pasado. O creo que solamente solo hay un pasado. Pero hay uno que permite las ramificaciones, que se parece un poco al mundo de algunos físicos teóricos de los miles de mundos posibles, de Paul Dirac, y en que, que no solo el futuro es ramificado, sino también el pasado es ramificado. Esta cuestión de la linealidad del tiempo es bastante, digamos, el dogma que se maneja, ¿no? El tiempo es lineal, viene de un pasado, permanece en un presente, se dirige hacia un futuro, y de hecho es la concepción que se tiene, al menos ya que se estandariza con los ilustrados, ¿no? Incluso se habla de un progreso, ¿no? El tiempo con respecto a del desarrollo humano progresa y avanza. La cuestión es esta, de que la lógica, al menos la lógica mínima, lo que intenta es, digamos, plantear con axiomas, con proposiciones, modelar este discurso acerca del tiempo. Pero claro, sobre el futuro, ¿no? Hay muchos que plantean que el futuro es incierto, ¿no? ¿Qué pasará de aquí cuando yo, por ejemplo, deje este programa y me vaya a mi casa? Puede ser que me pase algo, por ejemplo, a lo mejor, y que ya no exista, o que simplemente en vez de ir a mi casa, pues vaya a otro lugar. Entonces, algunos hablan acá de un futuro indeterminista. Y aquí pues se revela la figura de Guillermo de Ockham, ¿no? Algunos retoman esta figura en Guillermo de Ockham, que el futuro puede ramificarse, pueden haber distintos futuros, pero según la lectura de Peirce, o de Peirce, como pronuncian bien los de habla inglesa, ¿qué sucede? Sucede que él plantea pues de que en realidad no tendría por qué haber esa ramificación, porque de todas maneras el futuro es uno. Sí, claro, tú planteas que hay posibilidades, ¿no? Dentro de tu incertidumbre, pero lo que, como dice la canción, solo ocurre uno. Claro, pasará, exacto, solo va a ocurrir uno, ¿no? Solo y hablar de ramificaciones, de otras líneas temporales, es realmente volar. Los pragmatistas son en ese sentido pues pragmáticos. A menos que se diga de que uno está atrapado en una línea, uno de esos caminos, uno de esos senderos que se bifurcan, y hay otros yo nuestros se van por los otros caminos, y no hay comunicación. Mira, que quiero hacer una pregunta puntual. Tengo entendido que para que haya viajes en el tiempo, o sea, si hay una posibilidad de un viaje hacia el pasado, eso obliga a admitir esa mirada del tiempo ramificado, ¿verdad? Claro. O sea, no puede, sería incompatible pensar que se viaja al pasado y es lineal. Eso no es posible. Exacto. La lógica lo que plantea es la ramificación hacia, o sea, la lógica, la interpretación occamista de la lógica temporal plantea la ramificación hacia la derecha, o sea, hacia el futuro. Pero también yo sostengo que podría haber una ramificación hacia la izquierda, es decir, hacia el pasado. Y como usted dijo, hacia el pasado, pero en otra línea temporal, en una línea temporal paralela. O sea, yo puedo viajar al pasado, pero no a mi pasado, sino a otro pasado. Otro pasado que va a generar otros futuros. Pero que no recuerdas, del que no tienes ningún recuerdo ahora. Claro, sí, pues, o sea, porque la idea era esta, ¿no? De que si yo viajo al pasado obedeciendo más o menos la paradoja, generan, por ejemplo, como tú dices, dos personas, la posibilidad de mi propia inexistencia, por ejemplo, ¿no? Por eso la mejor forma de entender esto es que si uno viaja al pasado, no viajaría a su pasado, sino a un pasado de otra línea temporal. Y eso generaría ramificaciones hacia la derecha en futuros contingentes. Bueno, este tema es muy interesante. Quisiera cerrar, volviendo a Aristóteles, en este asunto de que si el tiempo fuera cambio, en realidad lo único que existe es el presente. O sea que es un presente que está cambiando. Y hablar de viajes en el tiempo sería como hablar de viajes a un lugar, o sea, confundir el tiempo con el espacio y con las propiedades del espacio. Igual este asunto del tiempo es bastante enigmático, parece que el más complicado de toda la filosofía. Pero te felicito por este trabajo sobre la lógica de los viajes en el tiempo, me parece fascinante. Bueno, eso ha sido todo por hoy y muchas gracias. Bueno, estuvimos
con Luis Arbaiza en el lado B. Tuvo una entrevista muy interesante sobre el tiempo, la parte epistemológica del tiempo, y también comentaron las ideas físicas del tiempo, como las paradojas de Einstein. Alessandro Strobe también nos había preparado el tercer juego trónico, donde participamos sobre el tema de la sangre y aprendimos bastante sobre los tipos de sangre y cuáles son compatibles y por qué uno es compatible con otro y no aquella. Y luego también con Paola Larrauri tuvimos el Byte de la semana, donde nos contó sobre esta salamandra mexicana que tiene la capacidad de regenerarse y que tal vez sea la solución para personas con alguna discapacidad que hayan perdido algún miembro. Y bueno, también conversamos con Miguel Moscoso en la entrevista central sobre las posibilidades tecnológicas para las personas con discapacidad en el Perú. Bueno, un anuncio que tengo que comentarles: la semana pasada, el sábado, fue el Día Internacional de la Astronomía. Tuve la oportunidad de participar y de entrevistar a algunas personas encargadas de ese evento. Habían varias organizaciones, la Asociación Peruana de Astrobiología, la Asociación Científica de Astrobiología, y todo sucedió en la explanada de la Municipalidad de Los Olivos. Este Día de la Astronomía sucede pues todos los años en el mismo local, así que espero que puedan ir el siguiente año. En todo caso, les tengo preparado también un corto sobre el evento que pondré posteriormente. Entonces, esta fue una edición más de La Manzana Escéptica y espero que nos sigan en Twitter, en Facebook, en todas las plataformas. Y recuerden que este es un programa promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú. Chao.